Hola amigos y amigas del FEI, ¿cómo estás? Una vez más aquí en nuestro programa, leyendo la palabra de Dios, esperando que Dios nos enseñe por su palabra. Si queremos conocer a nuestro Dios, tenemos que leer su palabra, y en la medida que vamos conociendo a nuestro Dios, Él nos va enseñando de sus principios. Antes vamos a orar porque rendirle adoración a nuestro Dios, darle gracias porque nos permite leer su palabra, y de esa forma podemos una vez más compartir los principios de nuestro Dios. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Tú eres bueno y maravilloso. Pedimos, oh Dios, que nos hables hoy a través de tu palabra. Enséñanos tus principios, Señor. Queremos aprender de ellos. Oh, gracias por tu amor. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y bendice a los que se pueden conectar ahora o lo harán después. Gracias, mi Rey. Gracias. Amén y amén. Muy bien, amigos y amigas del FEI, vamos hoy a estudiar, o no tanto a estudiar, sino a leer la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 2. ¿Sí? 2 de Corintios capítulo 2. Tengo esta versión que se llama Palabra de Dios para todo. ¿Sí? La palabra de Dios para todo. Entonces vamos a leer allí y vamos a pedir a nuestro Dios que nos enseñe. Dice así el primer verso: por eso decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza, porque si yo los hago sentir tristes, ¿quién me alegrará después, sino ustedes, a quien yo he hecho sentir tristes? Les escribí para que al volver a verlo no me entristecieran, sino más bien me alegraran. Confiaba en que todos ustedes compartirían mi alegría. Cuando les escribí estaba triste, preocupado y lloraba. Pero no les escribí para hacerlos sentir triste, sino para que se dieran cuenta del gran amor y del cariño que siento por ustedes. Entonces, de esta forma, ahora el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintio en 2 de Corintios, que es el capítulo 2 que estamos leyendo, los primeros versículos, y él ahora se siente un poco triste, porque en la primera carta, los temas que le había hablado a ellos a través de la carta eran temas fuertes, ¿sí? Les había enseñado por medio de la carta que corrigieran los errores, ¿sí? Que por favor hicieran un par en el camino y comenzaran a mejorar internamente dentro de la iglesia. Y entonces dice: ahora voy de camino hacia ustedes y les envía la carta para que la carta vaya suavizando de alguna manera el carácter de ellos. Es decir, el apóstol Pablo, cuando escribe 2 de Corintios, lleva, ¿sí?, la idea de encontrarse con ellos, pero el apóstol Pablo es un hombre muy sabio y envía la carta para que esa carta llegue y de alguna manera trate de calmar el ambiente, ¿sí? Y trate de alguna manera, por decirlo así, de suavizar, ¿sí? Porque era que él en 1 de Corintios, cuando escribe 1 de Corintios, les está hablando fuerte, ¿sí? Y eso le pasa a usted como padre de familia, como madre de familia, o como esposo, o como esposa. Luego que corriges a alguien, a ti te entra como un sentimiento de culpabilidad. Y tú quizás dices, no, yo fui muy fuerte, ¿por qué le dije así? Y ahora, ¿cómo hace para reconciliarse con esa persona? Y entonces lo que el apóstol Pablo está ahora haciendo por medio de esta carta.
Y él está diciendo, en el capítulo 2, verso 1 de 2 de Corintios, dice así: por eso decidí no hacerles otra visita que les causará tristeza. Porque si yo los hago sentir triste, ¿quién me alegrará después? Sino ustedes, a quien yo he hecho sentir tristes. Es lo que ocurre en el seno de la familia. Si usted pelea con los que están dentro de su casa, ¿quién te va a alegrar? ¿Sí? Si peleas con el hijo, con la esposa, con el esposo, con esa persona que están allí contigo en las buenas y en las malas. Los que están contigo son los que están allí en la casa. Los demás simplemente pues somos amigos y ya. Pero los que están contigo están en las buenas, saben cuando hay hambre, saben cuando hay gloria, saben cuando hay gozo, ¿sí? Y era lo que estaba pasando con Pablo. Él dice, bueno, yo lo hice sentir triste, pero ahora voy cuando ustedes y quiero que haya alegría. Vamos a reconciliarnos, por favor, ¿sí? Él está diciendo esto, dice, ¿quién me alegrará después? Si no ustedes, a quien yo he hecho sentir triste. ¿Quién te va a alegrar a ti y a mí? Si no son mis hijas, si no es mi familia, ¿quién? ¿Sí? Por eso debemos meditar, ¿verdad? Cuando estamos en casa, bueno, de pronto por X motivo tenemos un mal momento y peleamos con esa persona, ¿sí? Que está allí, nuestro hijo, nuestra hija. Pero oye, ese es el que te alegra, ¿sí? La esposa es la que te alegra. El esposo es el que te alegra. Tu hijo es el que te alegra, ¿sí? Y yo mirando este texto aquí, me puse a pensar, ¿verdad? Nuestros hijos. ¿Por qué pelear con nuestros hijos cuando se vayan? Que ya cada uno haga su camino, ¿sí? Yo, por ejemplo, en este momento de la cuarentena quisiera estar en mi pueblo, para estar allá con mi familia. Muchas veces me hace falta mi padre y mi madre que todavía están vivos. Mis hermanos, por ejemplo, mi pueblo hoy está de celebración de 200 años de independencia, ¿sí? Y a uno le falta esa cultura. Entonces, ¿para qué pelear con los que están allí en casa? Vamos a vivir en alegre. Hay que tratar con algo que se llama tolerancia. La tolerancia. Que sí, que de pronto por X motivo te saliste de casilla, bueno, pero todo un año peleando, no vale la pena. Vamos a vivir en amor, ¿sí? Vamos a reconciliarnos, hombre, me equivoqué ya, pero peleando, ¿sí? Con el hijo, con la hija, que es la que te alegra, ¿sí? Es el que te alegra, ¿sí o no? Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Y él está diciendo así: les escribí para que al volver a verlo no me entristecieran más, sino más bien me alegraran. Confiaba en que todos ustedes compartirían mi alegría. Cuando les escribí estaba triste, preocupado y lloraba, pero no les escribí para hacerles sentir triste, sino para que se dieran cuenta del gran amor y del cariño que siento por ustedes. Entonces, cuando corregimos o cuando nos corrigen, pues nos sentimos molestos. Uno se molesta. Uno se molesta cuando lo corrigen, pero pues después, ¿sí? Después uno dice, tiene la razón, ¿sí? Cuando la persona es sensato. Por eso dice un versículo del proverbio, corrija al sabio y será más sabio, ¿sí? Uno tiene que agradecer cuando lo corrigen. O cuando me corrigen a mí, pues sí, verdaderamente me equivoqué, ¿sí? Nadie se la sabe toda. Tenemos que aceptar las correcciones, ¿sí? Del que tiene las canas. Por algo tú tienes canas. Y esas canas son canas de experiencia. En la parte laboral, en la parte familiar, en la parte del sector, de la familia. Entonces esas canas que tú tienes, tienen una experiencia. Y esas canas para corregir, ¿sí? Para corregir, para instruir, ¿verdad? Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora dice así: si alguien me causó tristeza, no me la causó tanto a mí como a todos ustedes. Dice, no me la causó tanto a mí como a todos ustedes. Al menos hasta cierto punto, para no exagerar. Pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes le impuso a esa persona. Ahora deben perdonarlo
y darle ánimo para que no se desespere con tanta tristeza. Por eso les pido que le demuestren su amor. Les escribí para probarlos y ver si son obedientes en todo. Yo perdono al que ustedes perdonen, y mi perdón, si es que yo tenía que perdonarle algo, lo he dado por ustedes y en presencia de Cristo. Todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que todos conocemos muy bien sus planes. Y era que en Primera de Corintios había un pecado ahí fuerte en la iglesia, y el apóstol Pablo le manda a decir textualmente: oye, Corintios, saquen ese perverso de ahí, ¿sí? Hacía parte de la iglesia y los manda a corregir fuertemente. Y él dice: ¿ustedes qué están haciendo? Por favor. Y ese hombre, que el apóstol Pablo dice: ya yo en mi espíritu ya lo saqué de allí. Porque el apóstol Pablo era fuerte, ¿sí? Él era fuerte, era como apóstol, era fuerte en su carácter, porque era un líder, ¿sí? Y entonces el líder en ciertos momentos tiene que corregir con el valor fuerte, hacerle ver las cosas, ¿sí? Y allí muchas veces fallamos nosotros. Yo fallo allí. A mí me cuesta esa parte. Entonces tenemos que, para ser buenos líderes, aprender a corregir el error. Y varios amigos y hermanos me dicen: pastor, cuando usted ve un error en mí, corríjalo, ¿sí? Y yo aspiro a que esa persona se dé cuenta, ¿sí? Y a veces de forma simulada uno le dice a la persona. También a mí me dicen, porque es que todos necesitamos corrección, ¿sí? Todos necesitamos corrección. Yo, por ejemplo, hay un pastor, amigo mío, que cuando yo tengo problema de hogar, voy donde él, porque él en esta área es fuerte, ¿sí? Y él es esa persona a quien yo acudo para escucharlo, y me funciona, porque él maneja esa parte bien fuerte. Y él hace también igual conmigo, pero él viene a aprender un poco sobre la parte administrativa, porque él dice: no, yo en la parte administrativa soy desordenado, ¿sí? Y es verdad que es desordenado, una papelería por allá, papel por acá, papel por allá, y la persona tiene que ser ordenado en la documentación, en la papelería. Entonces uno tiene que mirar cuáles son las fortalezas. Por eso hay algo en liderazgo que se llama el DOFA, debilidades, ¿sí? La fortaleza. Y entonces tú tienes que mirar cuáles son las fortalezas que tiene. Y ahí en esas fortalezas cada día ser más fuerte. Pero tú también tienes debilidades, yo tengo debilidades. Y entonces en esas debilidades acudimos a esa persona que nos orienta y que lo escuchamos. A mí me encanta escuchar a ese pastor cuando se pone a hablar del hogar, ¿sí? Yo lo escucho y él habla y habla y habla. Y, sí, claro, él tiene la razón, ¿sí? Entonces allí estamos aprendiendo. Entonces el apóstol Pablo, él corrige, ¿sí?, a la iglesia, lo corrige. Y él dice: bueno, ya está bien, ¿sí? Ya está bien, porque ese que él corrigió, ese habló mal de él, ¿sí? Habló mal de él. Pero yo creo que a todos nos ha pasado que en cierto momento hemos corregido a alguien y luego después ha venido a decirnos: oye, si tú no me hubieses corregido, todavía estuviera practicando semejante error, ¿sí? Cuando yo estaba en la universidad, estábamos en el sexto semestre de la universidad, y un profesor llegó a dar la clase que se llama práctica docente, y a todos nos sacó. Un profesor que era compañero mío allí en el aula, él tenía 25 años de experiencia, decía él. Entonces el profesor que nos estaba dando la clase dijo: oye, tú no tienes error, porque imagínate, 25 años de experiencia. Y todos pues estábamos a la expectativa de que ese compañero de nosotros no iba a cometer error al hacer la práctica. ¿Cómo era que se tenía que parar en el tablero? Y se para ese profesor
de los 25 años de experiencia. Y error por aquí, y dio su clase. Y acá el profesor anotando, falla número 1, falla número 2, falla número 3. A lo que terminó, ya terminé, profe, ¿qué me le parece mi exposición? Entonces comenzó, estuviste este error que le diste la espalda a los estudiantes. Estuviste este error que dijiste esto mal, un listado así. Y nosotros que no habíamos dado clase, salimos con poquitos errores. ¿Qué es la moraleja del cuento? Que a veces nosotros nos decimos, no, es que yo tengo una experiencia, ¿sí? Y como tengo experiencia no me pueden corregir. No, todos necesitamos corrección, ¿sí? Todos necesitamos corrección. Y nosotros somos de los que tenemos que aprender y tenemos que desaprender. Hay cosas que aprendiste que hoy, oye, ya eso no vale, ya no, por favor. Eso no lo sigas haciendo así. Se llama desaprender. Así no es, por favor. Vamos a hacerlo así, de esta manera, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando terminé mi bachillerato, yo fui al colegio. Y hoy que yo escucho a mis hijas estudiando, sobre todo a Andrea, que está en el 3er semestre, yo me quedo escuchándola a ella y yo aprendo. Y dice, wow, esto yo lo aprendí mal en el colegio, güey. Y me dice, no, papi, así no es así, así, así. ¿Sí? Es lo que está actual. Y yo digo, verdaderamente es así. Entonces, tenemos que vivir en este mundo actual y tenemos que dejarnos corregir. Y eso es lo que el apóstol Pablo, él está diciendo, ¿sí? Todo, dice aquí, todo lo que he hecho era para que ustedes practicaran obediencia, para que practicaran una obediencia. Ahora sigue diciendo así, cuando fui a Troas a anunciar la buena noticia acerca de Cristo, el Señor me abrió las puertas para trabajar allí. Era un lugar donde el apóstol Pablo podía enseñar, pero me sentía muy tranquilo, pero me sentía intranquilo porque no encontré a mi hermano Tito y preferí entonces despedirme e irme para Macedonia. Demos gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal. A veces, a través de nosotros, esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él como si fuera una suave fragancia, ¿sí? Entonces, tú y yo somos una fragancia de Cristo, que tienes el olor del conocimiento. Tú tienes algunas cosas que conoces del propósito de Dios. Y ese conocimiento tú tienes que comenzar a impartirlo, ¿sí? Comenzar a enseñarlo a esas personas que están allí, a tu lado, en tu empresa, en tu familia, ¿verdad? Y eso es lo que él está diciendo. Demos gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal. A través de nosotros, esparce por todas partes el conocimiento. Dice, a través de nosotros, ¿sí? A través de nosotros, esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él como si fuera una suave fragancia. Oye, eres ese frasco de fragancia pequeño, donde Cristo se puede mover, ¿sí? Donde Cristo se puede mover. ¿No te parece interesante eso? Me parece chévere. Uy, gloria a Dios. Soy la fragancia del Señor, ¿sí? Ese perfume pequeño donde yo puedo enseñarle algo a alguien de lo que Dios me ha dado, ¿sí? Y me ha enseñado. Y que yo he enseñado. Yo a veces salgo por aquí con algunos hermanos de la iglesia, mujeres o hombres, y los pongo a hablar y cómo comparten. Y digo, wow, tremendo lo que esa persona ha crecido en el Señor. Dice, nosotros somos el incienso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que se van por el camino de la destrucción. Para los que van hacia la destrucción, ¿sí? Somos olor de muerte que lleva a la muerte. Para los que se salvan, somos el olor de vida que lleva a la vida. ¿Y quién está calificado para llevar a cabo el trabajo de esparcir el conocimiento de Dios? Nosotros no de Dios como si fuera una mercancía, como lo hacen muchos, por medio de Cristo.
hablamos con sinceridad delante de Dios y hablamos como enviados suyos. Y esto es hermoso, creo que dice aquí. Dice, esta parte, yo quiero que te quedes con esta parte. Dice aquí, él dice ahí, para los que van hacia la destrucción, somos el olor de muerte, que lleva a la muerte. Para los que se salvan, somos el olor de vida que lleva a la vida. ¿Y quién está calificado para llevar a cabo el trabajo de esparcir el conocimiento de Dios? Nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía. Entonces, claro que es así. Este evangelio que tú tienes y que tú compartes con otras personas, para ti es una alegría. Pero para aquel que no ha conocido todavía de Dios, ¿verdad? Es un rechazo. Y no quiere oír el mensaje de Dios. Pero bueno, no importa. Lo importante es que tú vas caminando hacia ese camino que tiene Dios para ti y para mí. Y debemos continuar allí leyendo su palabra, aprendiendo de sus principios, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando oro al Señor, yo le digo, mientras haya vida en mi cuerpo, mi alabanza será para Dios. Soy un pecador, sí. Tú eres pecador, sí, pero vamos a darle alabanza a Dios, ¿sí? Alabanza a nuestro Rey. Lo que Dios te ha dado vida, salud, disfrutar de unos hijos, ¿sí? De una familia. Eso es Dios para ti. Y te puede y te va a dar más. Pero en la medida en que nosotros permitamos que Dios llene más y más nuestra vida. Estamos en un proceso largo, pero allí Dios va ampliando y va llenando tu camino de presencia del Señor. Amén. Entonces, el apóstol Pablo en el capítulo 2 quiere de alguna manera que haya un reconcilio antes de que él llegue por medio de la carta. Y lo está logrando, ¿sí? Él lo está logrando porque sus palabras van al fondo, suavizan lo que ha pasado anteriormente. Entonces, para concluir lo que el Señor quiere en esta noche enseñarnos, o por lo menos lo que yo aprendo aquí, es, no estés triste y no estés de alguna manera triste porque se te ha tocado corregir a alguien, ¿sí? Ese alguien algún día te agradecerá. A mí me han agradecido constantemente, ¿sí? Y eso que yo a veces yo no me gusta corregir mucho, pero cuando ya una persona ya está así, ¡tan! Y bueno, se molesta, pero al fin termina agradeciendo. Tengo un familiar que estaba acá en Bogotá y lo cogí así y le di duro. Todos me regañaron, se vinieron contra mí. Pero hace como unos 3 días me llamó, me dijo, gracias. Gracias por el consejo que me diste. Me siento agradecido, ¿sí? Y yo también he recibido consejos, ¿sí? De muchos. Y uno tiene que recibir consejos de muchas personas, ¿verdad? Necesitas corrección, necesitas hacer etiqueta, hacer protocolo. En una ocasión, ya terminamos aquí, en una ocasión yo salí con un abogado, me dijo vamos a almorzar, y yo salí con ese abogado a tomar el almuerzo, y no, o sea, eso fue un desorden porque él me estaba viendo, bueno, es un profesional, y luego que terminamos de comer, me dijo, no, así no es, usted necesita etiqueta y protocolo, y comenzó con un listado, ¿sí? Comenzó a decirme, mire, usted debe hacer así, o sea, no te voy a decir porque es vergonzoso, pero le agradezco a ese abogado, ¿sí? Le agradezco sus enseñanzas en su debido tiempo. Déjate corregir y corrígeme a mí para poder de alguna manera continuar. Dios te bendiga, Dios es bueno, ¿sí? Hoy estamos en el capítulo 2 de 2 de Corintios y te he leído esta noche en una versión que se llama Palabra de Dios para Todo.
Hay muchas versiones, ¿sí? Se dice que hay más de 400 versiones. Generalmente en la iglesia uno usa la Reina Valera 1960, ¿sí? Pero aquí tengo Reina Valera 1960, tengo esta que se llama Nueva Traducción Viviente, tengo esta que se llama Palabra de Dios para Todo, y tengo otras versiones allá. Y de alguna manera cada una de esas versiones le enseñan a uno, ¿sí? Le enseñan la formación. Vamos a orar. Padre buen Dios que estás en el cielo, bendice la vida de cada uno de los que están allá. Señor, forma nuestro carácter, enséñanos a valorar a la madre, al padre y a todos aquellos que nos corrigen. Señor, gracias por esos que nos dieron las instrucciones, Señor, y nos siguen dando instrucciones. No importa si es nuestra hija, nuestro hijo, no importa si es un niño o una niña, no importa si es un anciano o una anciana. Lo importante es aprender correcciones. Así como el apóstol Pablo enseñaba a los corintios, enséñanos tú, Dios, a través de tu palabra. Gracias, Dios. Amén. Cuídate mucho, te espero mañana, Dios te bendiga.